todo aquello que tú tienes para nuestras vidas, Señor, en este día, pero sobre todo entender tu propósito y tu voluntad para con nosotros, Señor. Entender a qué fuimos llamados aquí en la tierra, Señor, y sabemos que ahora nos has dado una asignación de ser colaboradores de tu propósito. Esa fue tu perfecta voluntad, que tú enviaras a tu Hijo Cristo y viniera a la tierra a pagar el precio completo que no podíamos pagar, pero no nada más era para rescatarnos, para salvarnos de una vida de tinieblas, sino también era para añadirnos a ser colaboradores y participar con tu reino, con tu propósito y con la extensión del Evangelio aquí en la tierra, Señor. Gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud de nuestros cuerpos, gracias por el alimento de cada día, gracias porque tenemos casa, Señor, vestido, bebida. Gracias porque en ti estamos completos, Señor. Gracias por habernos justificado gratuitamente. Gracias porque se nos impartió tu vida, Señor, aunque no lo merecíamos. Se nos proveyó tu vida gloriosa para que vivamos aquí en la tierra, Señor. Agradecidos contigo cada día por esa oportunidad de poder respirar, por esa oportunidad de poder vivir para honrarte, adorarte y bendecirte. Gracias por el espíritu de sabiduría, de revelación, Señor, que cada día nos das para que se alumbre nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, Señor, para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra. Gracias por hacernos tu cuerpo, tu iglesia. Gracias por venir a habitar en nosotros y hacernos uno contigo, Señor. Gracias por todas las cosas también que nos das por añadidura y podemos experimentar aquí en la tierra, Señor. Por tu gracia maravillosa, creemos que ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Por eso estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que glorificas a Cristo, el que nos llevas a Cristo, el que nos enseñas de Cristo. Gracias porque tú dice tu palabra que tú nos has de revelar todo aquello que habría de venir, y lo más maravilloso que ha venido a la tierra es Cristo Jesús. Gracias porque en el Hijo podemos tener y experimentar tu vida, porque todo fue reunido bajo el gobierno de Cristo, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y sabemos ahora y entendemos que hay un proyecto para nuestras vidas, Señor, cuando entendemos tu propósito eterno, que siempre fue en Cristo Jesús. Ahora sabemos que tenemos una funcionalidad aquí en la tierra, sabemos el por qué debemos de vivir, sabemos el por qué debemos participar con todo lo que tú tienes, Señor, con todo lo que tú eres. Gracias, gracias porque cada día se derriban argumentos mentales, fortalezas que se levantan contra el conocimiento tuyo y tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, y podemos venir al entendimiento, Señor, de todo aquello, de ese plan, ese proyecto, ese propósito eterno que tú hiciste antes de la fundación del mundo. Gracias te damos por añadirnos a él. Todo el honor y toda la gloria siempre serán para ti, precioso Rey, en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues bienvenidos todos, bienvenidos cada uno de ustedes, y pues la verdad es que nos da gusto verles. Nos da gusto verles a cada uno de ustedes acá. Ya estamos transmitiendo, Michelle, en la página Fe Poder Guadalajara. Ya estamos en vivo. También con Palabra Fe y Gracia Jalisco, Michelle. Ok, muy bien, pues vamos a seguir siendo enseñados por el Espíritu de Dios, quien nos guía, nos dirige para que podamos nosotros poder experimentar todo lo que ya se pagó, todo lo que ya se consumó en la cruz del Calvario. Hubo alguien que pagó ese precio, y nosotros realmente somos aquellos que podemos lograr a través de la transformación del alma todo aquello que disfrutar de todo lo que es Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. Muy bien, pues vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 3, y saludamos a cada persona también que está por internet.
Bendecidos en Cristo, un fuerte abrazo para ustedes. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y cada país, continente, población de habla hispana, son todos bienvenidos a ser enseñados por nuestro Señor para aprender acerca de lo que Dios es, Dios tiene. Ok, entonces, primera carta a los Corintios capítulo 3. Si tuviese oportunidad de compartir, comparta. Usted que nos está viendo por internet, comparta la palabra, porque creo que vamos a ayudar a edificar a alguien, a sacar de las tinieblas a alguien. Vamos a ayudar a alguien a través de su palabra. Entonces, si vamos a Proverbios capítulo 4, por favor, antes de ir a primera carta a los Corintios capítulo 3. Versículo 10, Proverbios capítulo 4, versículo 20. Es importante estar atentos a su palabra porque mire lo que sucede. Proverbios capítulo 4. Versículo 20, mire la instrucción que nos da el Señor. Hijo mío, presta atención. Bueno, si podemos leer en la Reina Valera, por favor. Y ahorita podemos ver la otra traducción, pero hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21 dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Dice: porque son vida a los que la hallan y medicina a nuestro cuerpo. Entonces dice que no se han de apartar de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. Siempre la palabra de Cristo va a ser vida. En Romanos capítulo 10 es importante entender esto, porque estamos viendo la edificación, la correcta edificación que debe ser para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, ahora sí vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 3, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 3, por favor. Versículo 10. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia, ¿ya lo tenemos? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo que es Jesucristo? Muy bien. Entonces, estamos viendo la correcta edificación de la casa de Dios. La Biblia dice que nosotros somos la casa espiritual de Cristo, ¿sabía? La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Todos aquellos que están en Cristo Jesús, no que pertenecen a una religión, ¿estamos de acuerdo? Sino que están en Cristo Jesús, son templo del Espíritu Santo, son la casa espiritual de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo, ¿ok? ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Bueno, que todos aquellos que tienen a Cristo necesitan ahora, como el Señor nos dice y el apóstol Pablo, o el Señor nos habla a través del apóstol Pablo, dice: cada uno mire cómo sobreedifica. El único fundamento en el cual la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, aquellos que tienen al Señor en su corazón, para que me entienda, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido recreados y se les ha depositado un espíritu nuevo unido al Espíritu de Cristo. Todas las personas que en cierta manera pertenecen a este glorioso cuerpo de Cristo, la única manera en que van a ser edificados, porque una vez que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, experimentamos un nuevo nacimiento espiritual,
Sin embargo, después de eso, ¿qué requiere el Hijo de Dios? Pues ser edificados, crecer en Cristo, que es la cabeza. Y mire, vamos a ir allá también, Efesios capítulo 4, por favor. Y vamos a poder ver también que necesitamos crecer en algo o en alguien. ¿Quién es? Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo, por favor. Efesios capítulo 4. Versículo 14-15, por favor. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia o estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, dice el versículo 15, por favor, lo ponemos ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo. Entonces, todos los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que tienen a Cristo en su corazón, en su vida, es necesario que pasen por un proceso que se llama la transformación del alma, ¿sabía? Renovar el entendimiento, según Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se hagan a la forma, al molde de la forma de pensar de este mundo, de este sistema, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprender o entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando una vez que nace de nuevo y el Señor nos introduce a su cuerpo, el Señor nos introduce a la iglesia, para ser parte de esa iglesia, el Señor nos introduce al cuerpo de Cristo, necesitamos ahora crecer. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la palabra, ¿no? Crezcamos, mire, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Es decir, si usted no se quiere mantener un niño en Cristo, necesita crecer. ¿Qué hace un niño en Cristo? Un niño, ¿qué es lo que hace? Solamente pide, ¿verdad? Dame, Señor, dame, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Qué hace una persona que ha crecido en Cristo? Y en cierta manera madura, porque eso requiere la palabra, sabía que maduremos. Vamos un poquito más atrás, Efesios capítulo 4, por favor, en el versículo 12, por favor. Bueno, el 13, si lo podemos poner en Reina Valera, en Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 12, Efesios 4, 13, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese versículo bíblico es importante entenderlo. Efesios capítulo 4, versículo 13, cuando no lo entendemos correctamente, dice, ¿qué dice ahí? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Unidad tal, alcancemos la unidad en nuestra fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de cómo operó Cristo en la tierra, ¿sabía? Esa es la medida que nosotros tenemos. Por eso, ¿qué pasa cuando no somos edificados en el correcto fundamento, mi hermano, y que se nos enseña una religión más? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando alguien es niño? ¿Qué pasa cuando un niño yo le preguntaría a un niño de 6 meses o de 1 año cuando comienza a caminar, ¿usted cree que un niño puede cruzar una calle sin pasar por peligro? ¿Tendrá la habilidad o la agilidad mental para poder pensar que si viene un camión no le pase nada? ¿Tendrá esa habilidad para él discernir que si viene si hay un tráfico
fuerte, si viene un camión, viene un automóvil, tendrá la capacidad de discernir un niño de 1 año, o se cruzará una calle corriendo sin siquiera pensarlo. Entonces, cuando nos habla la palabra de esto, ser edificados en Cristo, está hablando de que crezcamos y no seamos niños. ¿Qué pasa con los niños? Los niños pueden sucederle muchas cosas, ¿sabía? Un niño siempre será indefenso. Un niño siempre será una persona que todo lo pide, que todo lo quiere, pero que no tiene la capacidad de defenderse en caso de un peligro, ¿sabía? Un niño así es, no tiene la capacidad de defenderse. Un niño siempre será vulnerable. Por eso dice que crezcamos, pero que seamos ahora maduros en el Señor. Esa madurez espiritual viene cuando usted entiende que es la casa de Dios aquí en la tierra. ¿Sabía que nosotros como cuerpo de Cristo somos la casa de Dios aquí en la tierra? Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que Dios demanda, requiere de nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros? El propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Y vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo, si lo podemos poner en una traducción, por favor, ahí, Reina Valera, por favor. Efesios capítulo 1, por favor. Versículo 9. Reina Valera, por favor, si lo puedes poner. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta es la voluntad del Padre, ¿sabía? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, ¿cuál es qué significa conocer el misterio de su voluntad? ¿Cuál es el misterio que ahora nos ha sido revelado? Bueno, es que el Padre en su voluntad amorosa decidió venir a darse a conocer a la humanidad. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo Jesucristo, ¿ok? Pero ahora, ¿por medio de quién el Padre se está dando a conocer aquí en la tierra? Bueno, a través de los hijos. A través de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Todos los que están en Cristo Jesús, ¿ok? Ahora bien, ese misterio de su voluntad, según su beneplácito, según a Él le plació, danos a conocer el misterio de su voluntad, y el cual Él mismo se propuso desde antes de la fundación del mundo, ¿sabía? Versículo 10, por favor. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están, ¿dónde? En la tierra. ¿Qué significa reunir todas las cosas en Cristo? Bueno, que todo quede bajo el gobierno y la autoridad de Cristo. Ahora la pregunta que yo le haría a usted y a los que están acá también viéndonos por internet, ¿realmente Cristo es el que nos gobierna? ¿O nos gobiernan las emociones? ¿Nos gobiernan los pensamientos? ¿Nos gobiernan las ideologías? ¿Nos gobierna el pensamiento de un sistema? ¿Qué es lo que nos gobierna? ¿Cristo o nos gobierna un sistema? El sistema del mundo bueno, todos sabemos ahorita cómo está el sistema del mundo, ¿no? Sin embargo, en el sistema del mundo hay paradigmas y cosas que se han infundado a la mente de los hijos, ¿sabía? Porque el alma eso es. ¿El alma qué es? Es la mente, es el entendimiento, son los pensamientos, es la voluntad, es el libre albedrío, es el carácter, temperamento, etcétera. Todo eso compone el alma. ¿Qué necesitan ahora los hijos entonces? Transformar, renovar esa manera de pensar, el entendimiento. Si no se renueva el entendimiento, ¿qué pasa con el alma de los hijos? Pues no puede ser transformada. Y si no es transformada el alma de los hijos, ¿qué pasa? Pues van a seguir pensando todavía como piensa el mundo. ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué piensa un sistema caído? Este sistema caído, bueno, de que la gente de algo se tiene que morir. ¿Qué es lo que piensa el mundo? Bueno, de que a lo mejor no nos va a ir aquí en la tierra. ¿Qué es lo que piensa en el mundo? Que no saben si van a vivir el día de mañana. ¿Qué es lo que piensan en el sistema de este mundo? Pues que no se puede hacer nada, el que nació pobre seguirá siendo pobre. ¿Qué piensa el sistema de este mundo? Bueno, que
ahora han puesto un sistema de cómo inclusive educar a nuestros hijos, ¿sabía? Cómo educar a nuestras generaciones. ¿Qué piensa el sistema de este mundo? Bueno, que realmente en muchas situaciones podemos ver que no es Dios el que está operando ahí, ¿entendemos? No es Dios el que está operando. En el sistema de este mundo, en el pensamiento de este mundo, piensan que hay imposibilidades. Ahora bien, de reunir, dice el versículo 10, reunir, ese es el misterio, reunir todas las cosas bajo el gobierno. Eso significa reunir todas las cosas en Cristo, reunir todo bajo la cabeza que es Cristo. Ahora yo le preguntaría, ¿la iglesia de Cristo tiene una cabeza? Según Efesios capítulo 1 dice que sí, la cabeza es Cristo. Lo que significa que algo que debe coordinar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que coordina el cuerpo en el ser humano? La mente, ¿no? El cerebro, ¿sí o no? El cerebro envía señales para que su cuerpo funcione. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cerebro es el que envía las señales. ¿De dónde proviene? Pues de la cabeza, obviamente. Nuestra cabeza, nuestro cerebro es Cristo. Ahora, entonces, ¿qué pensamientos debemos de tener como hijos de Dios? ¿Lo que piensa el mundo o lo que dice la palabra? Eso es tan importante. Por eso, mientras no maduremos como cuerpo de Cristo, mientras no crezcamos en Cristo, ¿qué cree? Pues vamos a seguir pensando como piensa el mundo, imposibilidades. Vamos a seguir pensando que no podemos, vamos a seguir pensando inclusive que somos fracasados. Vamos a seguir pensando que el que nació rico seguirá siendo rico y el que nació pobre seguirá siendo pobre. Y así sucesivamente, ¿sabía? Pero ¿qué pasa cuando venimos a conocer realmente el Evangelio, que es Cristo Jesús? Él es el Evangelio, ¿sabía? No puede usted estar recibiendo una mezcla de pactos. A los hijos no se les puede enseñar la ley de Moisés para que vivan por una ley, un reglamento de que no harás esto, no harás lo otro y no harás lo otro. Eso era la ley, prohibiciones. Nosotros no vivimos por una ley, nosotros vivimos por aquel que dio su vida y resucitó y vino a habitar en cada uno de nosotros, ¿sabía? Nosotros vivimos por Cristo. Él es nuestra vida, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser edificados en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Para eso entonces vamos a ir a ver todo aquello que estaba escrito como una sombra, tipo, figura o un simbolismo de lo que representaba Cristo y la casa de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y nos quedamos por ahí viendo el capítulo 4 de Esdras. En el capítulo 4 de Esdras la historia dice que estaban construyendo el segundo templo de Jerusalén. Los israelitas o los judíos que de las dos tribus de Benjamín y de Judá habían sido libres de la cautividad de 70 años por el rey babilónico Nabucodonosor. Ahora Dios utiliza a un rey llamado Ciro de Persia para liberar a su pueblo, pero el objetivo principal de Dios liberar a su pueblo no era liberarlo por liberarlo, sino que tuviese un propósito. Vamos entonces a Esdras capítulo 4, por favor. Ya tenemos tiempo con la carta o el libro de Esdras y no salimos de ahí, pero es importante entender esto. Versículo 1, Esdras capítulo 4, versículo 1 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Dios, de Jehová o Yahvé, como le quiera llamar, del Dios de Israel, vinieron a Zorobabel. Zorobabel era el rey de los judíos que había sido puesto por el rey persa, en este caso fue Ciro o Darío. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, con vosotros, porque nosotros buscamos a su Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. En el año 900 aproximadamente los asirios conquistaron las tribus del norte, 10 tribus de Israel, y los samaritanos habían sido traídos de otras tierras, pueblos paganos, para habitar en la zona de Samaria. Sin embargo,
los israelitas no querían que se construyera nuevamente el templo, más bien, querían construir el templo, pero sin la ayuda de pueblos paganos. Y mire, vamos a ver lo que dice el versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene, dice, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, ¿qué sucede con estos samaritanos que querían ayudar a reconstruir la casa de Dios? ¿Cuál era la idea de edificarle una casa a Dios? ¿Tiene tan solo una idea de lo que representa construir una casa a Dios? ¿Sabe lo que significaba en el Antiguo Testamento? Bueno, era donde Dios iba a habitar, era donde Dios se iba a manifestar, era donde Dios iba a estar cerca de su pueblo. ¿Ok? Ahora en el Nuevo Testamento ya no existe una casa física de Dios, ¿sabía? Este lugar no es la casa de Dios. Cualquiera que le llaman iglesia, templo, ya no es la casa de Dios. Ahora la casa de Dios, ¿quién cree que es? La iglesia de Cristo, aquellos que han creído en el Señor. Somos la casa de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento ya habían destruido el primer templo que hizo Salomón. Lo habían destruido, Nabucodonosor entró, saqueó todos los tesoros del templo, inclusive el arca del pacto donde Dios habitaba, dicen que desapareció, uno dicen que se los llevó Jeremías. El caso es que de ahí en adelante el arca del pacto, que estaba compuesto de ciertos materiales valiosos, obviamente, que entre ellos oro, en esa arca, una vez que saquearon el templo de Jerusalén, pues ya resulta que ya desapareció el arca del pacto. En este segundo templo que estaban reconstruyendo, Dios, con la finalidad de reconstruir su casa, ¿qué fue lo que proveyó? Primero, le dio todos los reinos de Babilonia, se los dio al rey Darío. Usando un rey pagano, el Señor lo utilizó para que primeramente le dio la instrucción no que libertara al pueblo, sino le dio instrucción de que le edificara casa, donde él habitase y donde él se manifestara. He ahí la importancia de que en este nuevo pacto la iglesia y el cuerpo de Cristo se edifique correctamente, ¿sabía? Yo no puedo venir a edificarlo a usted y decirle, imponerle obras para que usted sea salvo. Yo no puedo decirle que usted tiene que hacer grandes sacrificios físicos para que usted sea salvo o para que conserve su salvación. Yo tengo que venir a decirle, para que usted sea correctamente edificado, que hay alguien que murió por usted en la cruz, y que no nada más murió, sino que resucitó al tercer día, y que no nada más resucitó, sino ahora vino a habitar en usted, y que su mente entienda la obra perfecta que se concluyó en la cruz, el sacrificio perfecto de Cristo. Usted necesita entenderlo. ¿Qué fue lo que se pagó en la cruz, mi hermano? Si usted está edificado en otro pacto diferente, por ejemplo, si usted quiere mezclar Cristo más la ley de Moisés de obras, pues ya estamos fallando ahí. Por eso es que no hay manifestación del Señor en muchos lugares, muchas congregaciones, ¿saben? No hay manifestación. Y es lamentable que el Señor no se manifieste cuando Él lo que desea es manifestarse, ¿sabía? Pero no se manifiesta porque la gente trae el alma no renovada, la mente no renovada. Y esta mente es la que ha impedido que Él se manifieste usando el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿sabía? Es imposible que Él se manifieste en una mente perturbada, mezcla de pactos, religiosidad, obras, ley de Moisés, que quieran alternar con Cristo aquello que ustedes quieran hacer para ganarse lo que Él ya pagó por gracia, ¿sabía? Usted no puede ganarse la salvación por lo que usted hace, ¿sabía? Si la gente por portarse bien se va a ganar la salvación eterna, que Cristo lo justificó gratuitamente, se lo va a ganar por lo que usted hace, entonces hay personas más buenas que muchos cristianos, ¿sabía? Hay un grupo de los budistas que hasta ayunan y se portan y ayudan a la gente y se portan lo mejor que pueden, pero sin embargo siguen a Buda. Y son tan buenos esas personas que hacen obras caritativas, pero ¿qué cree? Siguen creyendo en Buda. Yo le preguntaría, ¿la obra de ellos buena que está haciendo se les va a contar delante del Señor para ser salvos? Por supuesto que no. ¿Qué necesita entonces el ser humano? Necesita a Jesucristo.
¿Captamos? Por eso, ¿qué es lo que traemos en la mente? ¿Qué se nos ha metido en nuestra mente, mi hermano? ¿Se nos ha metido volver otra vez a la ley de obras? Y a Cristo lo hemos dejado a un lado, porque sabe que aquel que quiere justificarse por las obras de la ley, dice en Gálatas capítulo 2, de la gracia habéis caído. O sea, aquel que dice yo me quiero ganar la salvación por lo que yo hago, ¿sabía que eso denigra la obra de Cristo? Por eso, si traemos en la mente todo ese tipo de alteración, porque eso es una alteración mental, ¿sabía? Creer que yo me tengo que ganar aquello que ya se pagó. No hay nada que podamos hacer para ganarnos lo que ya se pagó. Se pagó un alto precio, fue una sangre que se derramó, ¿sabía? Como para yo decir que yo tengo que ganarme lo que Cristo ya pagó. Mi hermano, eso no le va a ayudar. Lo va a mantener en ignorancia. No se va a manifestar el Señor, porque Él se manifiesta bajo el único principio de edificación, que es Jesucristo. Y ahí en fuera no se manifiesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el chips. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa mentalidad que está torcida, viciada y trastornada. Entonces, en Esdras capítulo 4, por favor. Cada vez que se edifica sobre el correcto fundamento, que es Jesucristo, siempre va a haber obstáculos. Usted va a verificar del capítulo 4, versículo del 11 al 24, usted va a encontrar una carta que le enviaron los adversarios de Israel. Cuando Dios se propuso edificarse casa a sí mismo, utilizando al rey Ciro, utilizando a Artajerjes, que era otro rey, y utilizando al rey Darío, siempre, y obviamente que desde el rey Ciro liberaron, desde el rey Artajerjes y Darío liberaron al pueblo de Israel. Y la funcionalidad principal, ¿por qué fue liberado el pueblo de Israel? ¿Sabía por qué fue? Para que le edificara casa a Dios, donde Él se manifestara. Por eso yo le preguntaría, ¿qué es más importante para Dios en lo que Dios respecta? ¿Edificarle su casa o salvar a las personas? Si Él nos ha rescatado de las tinieblas, no creo que nos ha rescatado para que sigamos viviendo la misma vida, para que usted me entienda. Él nos ha rescatado de las tinieblas para que le vivamos para Él, ¿sabía? En otras palabras, Dios me rescata de muchas cosas, nos ha rescatado de muchas cosas, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Seguir viviendo nuestra vida o vivir para Él? Es una pregunta que yo le dejo ahí como una reflexión para que usted lo analice. Esdras capítulo 5, por favor. Esdras capítulo 5. Muere el rey de Ciro. Viene otro rey que se llamó Cambiases, y bueno, otros dicen que tiene otros nombres como Jerjes, Artajerjes. Pero aquí comienza la historia del rey. Esdras capítulo 5, ¿ya? Y vamos a leer el versículo más bien vamos al 6 mejor primero. Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. ¿Cuál era la situación que estaba pasando? En el capítulo 5 usted va a encontrar, bueno, muchas cosas, ¿no? Va a encontrar
que nuevamente tenían que ir a los archivos para ver si era cierto que el rey Ciro, el primer rey de Persia que conquistó Babilonia, para ver si era cierto que había dado la orden de liberar al pueblo para que se edificara casa a Dios. Entonces Darío estaba ahora corroborando lo que el rey Ciro había dicho. Dice, y fue hallado en el palacio que está en la provincia de Media un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura. Versículo 4, bueno, ahí nos vienen siendo las especificaciones, ¿no? Versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Imagínense, ¿sabía cuánto oro había en la casa de Dios de que se edificó bajo el tiempo, en el tiempo de Salomón? ¿Sabe usted cuánto oro había? ¿Cuánto vimos la otra vez, Michelle, de lo que proveyó el rey David para la casa de Dios? Miles de millones, bueno, hablando en dólares, ¿no? De dólares. Pero era oro, plata y piedras preciosas. Todo eso representaba lo que la casa, cómo debería ser construida la casa de Dios. ¿Sabía? La casa de Dios estaba construida sobre piedras preciosas. Ahora, ¿sabía que la casa de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, perdón, son aquellos que conforman y que el apóstol Pedro llamó piedras vivas? Está conformada de piedras vivas ahora. El único asunto es que esas piedras vivas no están manifestándolo a Él, ¿sabía? ¿Por qué? Porque hay una mente que ha sido trastornada y no puede expresar a Cristo. No han podido expresar a Cristo. Bueno, en un gran segmento de la iglesia, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay una edificación correcta. Pues yo le preguntaría, entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios para nosotros como sus hijos? Primero, que crezcamos en Cristo Jesús. ¿Cuál es entonces el objetivo de Dios para nosotros, el cuerpo de Cristo? ¿Por qué nos añadió al cuerpo de Cristo? ¿Nunca se ha preguntado? En otras palabras, ¿para qué me quiere Dios? ¿Nunca se ha preguntado? Bueno, Él nos quiere para expresarlo a Él. Y el impedimento por lo cual no lo expresamos es el alma, el entendimiento, la mente, porque la idea de Dios es que no seamos nosotros ya, sino sea Cristo a través de nosotros expresándose aquí en la tierra. Si lee la carta a los Efesios se va a dar cuenta, lea la carta a los Gálatas, ya no soy yo el que vive, dice Pablo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en este cuerpo, en este sistema, en este tiempo, en esta temporalidad, lo que yo vivo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo. Por eso le digo, Dios no tiene un propósito individual, Dios tiene su propósito. Y cuando usted se añade a su propósito, usted se añade a la visión de Dios. ¿Qué cree que pasa? Él le sustenta todo. Él sustenta su vida. Él sustenta sus finanzas. Él sustenta su familia. Él sustenta todo lo que usted hace. Pero mientras no tengamos una visión de reino, mi hermano, pues así de sencillo, no hay un propósito por qué vivir. ¿Y sabía que gran parte de la iglesia evangélica así está? Solamente viven para que Dios les supla su necesidad, pero no viven para que Él se manifieste a través de ellos aquí en la tierra. Esdras capítulo 6, versículo 6, por favor, vamos a leer hasta el versículo 8, Esdras capítulo 6, del 1 al 8, por favor.
Versículo 6. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. ¿Qué orden estaba dando el rey Darío? Dejen a los israelitas construir la casa de Dios. Aléjese de ahí. Versículo 7. Dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. ¿Se ha dado cuenta? La importancia de que Dios, usando al mismo rey Darío, que era obviamente uno, no sé si primero fue Ciro, luego fue Cambiases o Artajerjes, y luego viene en tercer lugar el rey Darío, y luego viene otro rey llamado Artajerjes después de Darío. Ok, pero Dios usa a Darío entonces para que Darío dé orden de que dejen en paz a los israelitas y no les impidan a que no construyan la casa de Dios. ¿Sabía que eso estaba pasando? ¿Sabía que hubo obstáculos para que se edificara la casa de Dios? ¿Sabía que muchos israelitas se desanimaron y dejaron de construir la casa de Dios por causa de la presión que había de los pueblos paganos que no lo dejaban edificar la casa? Ni la casa ni los muros de la ciudad de Jerusalén. No los dejaban construir. Sin embargo, ellos dicen que se vinieron abajo, dejaron de construir la casa de Dios y ahora empezaron a construir sus propias casas. ¿Sabía que eso sucedió? Inclusive el profeta Ageo nos lo dice, que bueno, si no nos alcanza hoy, en otro servicio, vamos a continuar analizando lo que dijo Ageo respecto a lo que estaba sucediendo con los judíos. ¿Habrá obstáculos cuando estamos edificando correctamente la casa de Dios? Claro que los habrá. Pero ¿sabe que los obstáculos no van a prevalecer en sus vidas? Si su visión está en la obra de Dios, si su visión está en la extensión del evangelio y del reino, si su visión está en que Cristo sea conocido por esta humanidad, ponga su visión ahí. Dejemos de pensar en nuestras necesidades y comencemos a pensar lo que Cristo quiere para nosotros, lo que Cristo quiere para Él, qué es lo que Él anhela. Él desea ser impartido y venir a habitar en toda la humanidad. ¿Sabía qué es lo que desea el Señor? Pero por causa de una iglesia niña que solamente quiere lo de ellos y no quiere lo de Cristo, no avanza la obra. ¿Qué requiere entonces la iglesia? Crecer en el entendimiento del propósito eterno del Padre y de su voluntad que siempre fue en Cristo. Busquemos lo de Él. Mire, en Mateo 6:33 es tan claro. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso ya no aplica ahorita, porque ahorita ya el reino de nosotros, estamos en el reino de Dios, que es Cristo, ¿ok? Cristo en nosotros. Él es nuestro gobierno, Él es nuestro rey, Él es nuestro reino. Buscar primeramente el reino de Dios, pues usted ya lo encontró porque tiene a Cristo en su corazón, ya lo conoce a Cristo, Él habita ya en usted. Bueno, usted ya está en el reino. Pero, ¿qué dice? El principio básico es que todas las cosas serán añadidas. Cuando usted le da prioridad a lo del reino, a que su reino se extienda, a que Cristo sea conocido, a que la gente venga y colabore con el propósito, a que expresemos al Rey de Reyes y Señores de Señores, entonces, ¿qué cree? Va a tener salud en su cuerpo, va a tener finanzas en su casa, va a tener alimento, vestida, comida, porque eso te lo dice el contexto. Hay personas que se están preocupando: ¿qué comeré? ¿Qué beberé? Pero dice, el Señor le ha suplido hasta las aves del cielo, mi hermano. ¿Usted cree que las aves tienen que trabajar para comer? Las flores del campo necesitan hacer algo para vestirse, ¿o Dios las viste? Y es donde el Señor utiliza la frase: ¿cuánto más no hará con ustedes, hombres de poca fe? ¿Cuánto más no hará con nosotros? Todo lo material que ocupamos para vivir que estará suplido, pero primeramente es lo de Él. ¿Dónde está nuestra visión? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en que Dios me regale algo para que yo viva mi vida? Porque cuando venimos a Cristo ya no es nuestra vida, es la vida de Él
que podemos nosotros manifestar y expresar aquí en la tierra, ¿sabía? Porque vivimos por Él, por medio de Él, por Él y para Él, fuimos creados por Él. Pero, ¿qué cree? Fuimos creados para Él. Y no le estoy diciendo que viva una vida santurrona con una aureola en la cabeza, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que donde quiera que estemos lo expresemos a Él. Ese es el anhelo de Él, que la vida de Él sea manifestada a través de nosotros, que enfoquemos nuestra visión, nuestro corazón y nuestra visión siempre en el reino, que la enfoquemos en Cristo. ¿Y qué cree? Todo lo demás va a venir. ¿Qué usted no le podrá pedir al Señor que ya no le haya dado en la cruz del Calvario? Sanidad en su cuerpo. Él llevó sus enfermedades. Provisión financiera. Él se hizo pobre para que usted fuera rico, según de Corintios 8:9. Isaías 53, 4 y 5. Por sus heridas fuimos sanados. ¿Qué Él no le va a manifestar? El problema es dónde está puesta nuestra mirada, nuestros ojos. ¿Dónde están? ¿En nosotros mismos? O sea, quiero que el Señor me sane para mi propio propósito, para mi vida, para vivir mi vida, o para Él. Quiero que el Señor me manifieste finanzas, un buen trabajo para mí o para Él. Y no le digo que no disfrute también lo que Él le da. Nosotros disfrutamos lo que Él nos da, ¿sabía? Pero hay una prioridad del reino, que es primero Cristo. Hay una prioridad. Ok, entonces estamos en Esdras capítulo 6. Versículo 8. Y por mí es dada orden, dice Darío, de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. ¿Sabía que por causa de la edificación de su casa el Señor va a mover personas, va a mover un sistema para que todo esté suplido por causa de la edificación de su casa? Por causa de que el cuerpo de Cristo sea edificado bajo el fundamento correcto, ¿qué cree? Todo estará suplido. ¿Qué dice ahí? El rey Darío dio la orden para que se les diera todo lo que requerían para construir la casa de Dios. En otras palabras, todo lo que se junte de los impuestos del otro lado del río, ¿qué dijo el rey? Denle para los gastos, para que no cese de construirse la obra de Cristo, la obra de Dios, la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios, ¿quién es? La iglesia. Si nos dedicamos, si nos enfocamos y nuestra visión está en la edificación de la casa de Dios en el nuevo pacto, es decir, que usted recibe el correcto alimento para que crezca en Cristo, ¿qué cree? Dios, el Señor va a mover cielo y tierra para que tengamos todo en abundancia. ¿Sabía? Para que esta obra de la predicación del evangelio no cese. No habrá escasez en su casa de ninguna cosa. Versículo 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo. Esto lo dijo ¿quién? Darío. Trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les ha dado día por día sin obstáculo alguno. Nada nos va a hacer falta. Trasládelo a esta época actual. Enfóquese en la edificación de la casa de Dios. Por eso le digo, ¿qué es más importante para Dios? Él anhela una casa donde manifestarse. Eso es lo importante para Él. Y claro que como consecuencia que su visión está en la edificación de la casa de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Pues va a tener todo, desde salud hasta bienes y riquezas. Paz en su corazón. Una vida de protección divina. Vamos a tener todo. Todo le fue suplido al pueblo judío cuando estaba reconstruyendo el segundo templo de Jerusalén. Todo le fue suplido. El mismo rey Darío dio la orden para que se le supliera todo.
Ahí usted puede ver alimento. En el trigo puede ver el alimento. ¿Sí lo está viendo ahí o no? Y sin obstáculo alguno. Todo lo iban a tener. ¿Usted cree que habrá obstáculos de una persona que vence esas barreras mentales de imposibilidades, de esas barreras mentales de que, bueno, tenemos que salir de las barreras mentales? Unos traen barreras de religiosidad, de legalismo, de que cree que tienen que hacer para merecer, de que entre más haga, más merezco de parte de Dios. Sabía que todos los hijos de Dios merecemos algo porque Cristo pagó el precio, no por lo que usted tiene que hacer. Si es por sus obras, bueno, entonces usted está en una alteración de pactos, en una edificación incorrecta. Y si está en la edificación incorrecta, pues ¿qué le puedo decir? Nuestro enfoque es Cristo y siempre será Cristo, ¿sabía? Versículo 10: para que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y no nada más eso, versículo 10, versículo 11: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de la casa y alzado sea colgado en él y su casa se echa muladar por esto. Si lo podemos poner en otra traducción. Si sabía lo que hizo ese hombre que, bueno, que ahorita lo tienen como una leyenda, pero fue algo real. Uno que se llama Drácula. ¿Sabía lo que? No era que fue un vampiro ese, ¿eh? Es un personaje de la Edad Media. ¿Qué cree que hacía ese hombre, Drácula? Mataba a personas, pero los empalaba. ¿Sabes lo que es empalar? Pues busque ahí por internet y va a ver qué feo es. Mató pueblos completos empalando a las personas. En otras palabras, traspasándolos como una lanza de madera y dejándolos colgados ahí en la tierra. Eso era lo que hacían. Algo así estaba diciendo el rey Darío aquí. Algo así iba a pasar con aquellos que se obstaculizaran a que la obra de Dios se reconstruyera, el edificio donde Dios iba a manifestar. En otras palabras, fue tan fuerte el mandato del rey que no tendría que haber ningún impedimento para que continuara la edificación de su casa. ¿Cómo ve? Versículo 13: entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. En otras palabras, se cumplió que la casa de Dios se reconstruyese en ese tiempo. Versículo 15: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. En el reinado del rey Darío se terminó de construir la casa, aquel lugar donde Dios se iban a hacer sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo, donde Dios se iba a manifestar. ¿Y qué cree? Ya no estaba el arca del pacto cuando se construyó el segundo templo de Jerusalén. Ya no existía el arca del pacto, y de ahí en adelante ya no existió el arca del pacto. Lo que no entendemos es por qué donde Dios se manifestaba, que era en el lugar santísimo, porque el templo estaba regularmente dividido entre el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo había un lugar que se llamaba el propiciatorio, donde estaba el arca del pacto, donde Dios se manifestaba, la gloria de Dios se manifestaba. Pero ya en ese templo ya no existía el arca del pacto. No sabemos de qué manera se manifestaba Dios. Ahora, ¿por qué cree que ya desapareció el arca del pacto? ¿Por qué cree que desde entonces ya no estaba el arca del pacto donde Dios se manifestara? ¿Por qué cree? Porque el Señor sabía que venía un templo mejor. El Señor sabía que no tenía que habitar en templos hechos de manos humanas. El Señor sabía que había un templo
posterior que después de Cristo iba a levantar para Él venir a habitar en ellos. Ahora, este segundo templo, en el año 168 por ahí, nuevamente fue profanado por un hombre llamado, obviamente era por los griegos, Antíoco IV Epífanes. Fue profanado el templo, saquearon otra vez las cosas de lo que vienen siendo los utensilios que utilizaban, de oro, de plata, para oficiar todo lo que se refiere a la expiación de los pecados. Y ese mismo rey, Antíoco IV Epífanes, que era un rey griego, lo que hizo es, ahí es donde Daniel llamó la abominación desoladora, dice que puso una estatua del rey, creo que era Júpiter, un rey, un dios olímpico, o llamado también Zeus, pero lo puso ahí en el templo donde oficiaban este segundo templo, en el año 168, y dice que sacrificó cerdos como un acto de burla para los judíos, porque los judíos no sacrificaban cerdos, ¿sabía? Porque eran animales inmundos, sacrificaban corderitos, toros, etcétera, pero nunca cerdos. Entonces el rey Antíoco IV Epífanes, en el 168 viene, lo profana y todavía viene y hace un sacrificio de un cerdito y pone una estatua del dios Júpiter o Zeus. Nuevamente pelean los judíos contra ese rey griego, lo sacan y nuevamente consagran el templo, el segundo templo. 20 años antes de Cristo, 30 años antes de Cristo, o un poquito antes, en el primer siglo antes de Cristo, llegan ahora los romanos. No sé si llega no recuerdo ahorita el nombre de él, pero un poquito antes de Cristo llegan una medio siglo antes e invaden Jerusalén, y por obviedad él sí respeta y les deja el templo igual. Al contrario, Herodes, que no sé si fue Herodes primero o Herodes segundo, reconstruye nuevamente el templo de Dios, nuevamente lo reconstruye, lo amplía para que los judíos tengan un lugar donde oficiarle a su Dios lo que viene siendo todo el servicio que ellos realizaban para su Dios. Posteriormente, en Mateo 24 podemos ver, mire, vamos a Mateo 24. En Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, Mateo 24, versículo 1 y 2, por favor. ¿Ya? La otra traducción, por favor, Reina Valera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. ¿De qué? Del templo. Ese templo ya era el templo que había reconstruido Herodes, que se llamó el templo herodiano. El que construyó el segundo templo que construyeron en el 400 y feria, después de la salida de Babilonia, se le llamó el templo de Zorobabel, porque fue el príncipe de los judíos encargado de reconstruir, obviamente bajo las órdenes de Darío o de Ciro. ¿Qué dijo Cristo Jesús? ¿Qué hacían sus discípulos? Mostrarles que el esplendor del templo reconstruido por Herodes, mostrarle la gloria de ese templo donde le ofrecían sacrificios a Dios, mostrarle todo aquel esplendor de cómo estaba construido ese templo, porque dicen que era esplendoroso ese templo que reconstruyó Herodes. Pero ¿qué les dijo Cristo Jesús? Respondiendo él les dijo, versículo 2:
¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, no quedará piedra sobre piedra que no sea. El historiador, en el año creo 64, por ahí 65, comienza la primera embatida por parte de los romanos, creo que era el emperador Vespasiano y el gobernador Tito. Empieza la primera embestida en contra de los judíos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pues hubo una rebelión de los judíos en contra de los romanos, y ya estaban hartos los romanos. ¿Qué querían? Deshacer el templo. ¿Qué querían? Destruir Jerusalén. ¿Qué querían? Expulsar a los judíos. Llega el año 70 aproximadamente, se quema el segundo templo de Jerusalén, se destruye prácticamente todo, cerraron la ciudad, quemaron la ciudad. Dice que murieron miles y miles de judíos. Lo único que no está identificado que hayan muerto judíos cristianos, porque el Señor le dijo y les avisó en Mateo 24 todo lo que venía. Ahora, destruyeron el altar, destruyeron donde Dios se hacían sacrificios a Dios, se alababa y se adoraba a Dios. Todo eso fue destruido. Ahora, ¿por qué el Señor permitió que se destruyera eso? ¿Por qué Cristo Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? ¿Por qué se tenía que derribar un templo físico? Porque ahora ya estaba el templo de Dios ahora en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué cree? Ahora el templo de Dios venía a manifestarse, pues que Cristo muere y resucita. Ahora el templo de Dios iba a ser todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús. Por eso usted es alguien importante. Usted es el templo de Dios. Usted es donde Dios habita. Por eso le digo, entonces ¿a quién tenemos que expresar aquí en la tierra? ¿Nuestra humana sabiduría? ¿Nuestra humana forma de pensar? ¿O tenemos que expresarlo a Él? Entonces, estaba escrito que iba a ser derribado ese templo. ¿Por qué? Porque Dios no iba a habitar en templos hechos de manos humanas. Él anhelaba en su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús siempre el lugar donde Él se iba a manifestar, siempre iba a ser. En el Antiguo Testamento fue una sombra, un tipo, una figura, un simbolismo de lo que representaba el verdadero templo de Dios, que es donde Él habita, donde están todos aquellos creyentes. Él habita en cada creyente, Él habita en la iglesia, Él habita en todo aquel que ha creído en Él. Ahora, si en el Antiguo Testamento, para reconstruir el segundo templo de Jerusalén, Dios hizo todo, usó reyes paganos, les suplió todo lo que les hacía falta: alimento, vestido, bebida, los corderos y aquellos animalitos que tenían que sacrificar como ofrendas a Dios. Todo les suplió, y fue suplido por reyes paganos, por personas que no creían en Dios. Porque Dios trató con Darío, Dios trató con Ciro, Dios trató con Artajerjes, que eran reyes persas. Entonces la pregunta sería, ¿qué no hará Dios cuando se esté edificando su casa ahora en el Nuevo Testamento, en este tiempo? ¿Qué no hará Dios? ¿Qué no manifestará? ¿Qué no hará Dios para que usted le represente aquí? ¿Qué no hará Dios para que realmente usted sea un digno embajador de Él? Porque dice que somos embajadores, ¿sabía? 2 Corintios capítulo 5, versículo del 17 en adelante, por favor, ya con eso terminamos. Hasta ahí concluimos. Nada más quiero dejarle este último mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, ¿sabía? Usted es una nueva criatura si está en Cristo Jesús. El viejo Sergio, la vieja Michelle, ya no existe. La antigua Michelle no existe. Le gustó más la palabra antigua. Ahora es una nueva creación.
Todo lo anterior pasó, el viejo hombre pasó. El viejo hombre de todos los que estamos en Adán, ya no es usted esa persona. Todo es hecho nuevo. Usted tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo espíritu unido al espíritu de Cristo. Ahora versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Usted no tuvo que hacer nada. Él nos reconcilió. Esta salvación proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? El servicio de reconciliar a otros con Él. Versículo 19. ¿Se da cuenta? Métase en esa visión. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dios estaba en quién? En Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Para el que se cree todo pecador, se ha dado cuenta, Él no nos toma en cuenta eso. Y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo. Versículo 20, por favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Se da cuenta que somos? No somos, como dicen muchos, somos pecadores, no valemos nada, somos lo peor de la tierra porque hemos fallado a Dios, porque pensamos esto y hablamos esto. Mi hermano, usted es un embajador. Tiene un título representativo del reino de Dios aquí en la tierra. Es un embajador. ¿Sabe lo que es un embajador? ¿Qué es un embajador de Estados Unidos aquí en México? Tiene la autoridad para tomar decisiones por cuenta de su gobierno y enviado por su gobierno aquí en México. ¿Sabía que eso es? Tiene atributos, tiene autoridad delegada, ¿sabía? Y representa a un gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿quién es usted? Representa un reino, representa un rey, tiene la autoridad del rey para representarle, tiene todo el poder de Dios para representar a un reino eterno, el reino de Cristo. ¿Qué nos hace falta entonces? Crecer en Cristo. ¿Qué nos hace falta? Disponernos a ser edificados en el fundamento que es Jesucristo. ¿Qué nos hace falta? Que transformemos, renovemos el entendimiento con lo que usted es ya en Cristo. Porque una gran parte de la iglesia cristiana no sabe quién es en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Totalmente justificados, perfeccionados, perdonados, santificados, hechos perfectos. Eso somos en Cristo. ¿Sí sabía? Eso lo tiene depositado en su espíritu. La vida de Cristo la tiene depositada en su espíritu. Pero esa perfección que está en el espíritu ahora tiene que notificarle a la mente que no hay ninguna condenación porque usted está en Cristo Jesús. Que es una persona perfecta en el espíritu porque ahí habita la vida del Hijo. Que Cristo y usted son uno solo. Se ha unido al Señor, es un solo espíritu con Él. ¿Qué necesita decirle a su mente? Entonces, que es merecedor porque es embajador de un reino y es merecedor de todo lo que corresponde al reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Quédese con esa idea y quitemos toda mentalidad religiosa, legalista, donde creemos que tenemos que hacer, que somos pecadores y a ver qué bueno tenemos que hacer para merecer lo que Dios ya tiene para nosotros. No, mi hermano, usted ya lo tiene por naturaleza. Todo el reino fue depositado dentro de usted porque ahí habita el Rey, ahí habita Cristo. Pero el alma le impide creer eso. Si le digo que usted ya no es pecador, ¿qué va a decir? No, pues que el día de hoy pensé esto, pensé lo otro, soy pecador. Si usted es un espíritu, posee un alma y habita dentro de un cuerpo, ese es su ser. Distingamos lo que ya tiene usted en el espíritu, mi hermano, ahí habita Cristo. ¿Qué necesitamos? Decirle a esta mente que ya somos perfectos, santos, justos y que Cristo habita en nosotros. Para que eso que nosotros tenemos en el interno ya se manifieste en lo externo. Primeramente notificarle al alma que todo lo que le pertenece al Rey es de usted. Romanos 8, 16 y 17. Dije que con pero vamos a darle uno más. Saludamos al pastor Federico Lara.
que nos está viendo, y a todos los demás que están conectados, que son de acá de Jalisco y que no pudieron venir a congregarse. Muy bien. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? El Espíritu Santo siempre le va a dar testimonio de que es usted un hijo. El Espíritu Santo le va a dar testimonio, lo que dice aquí en el 17 también, Romanos 8:17. Y si hijo, entonces ¿qué es usted? Es un heredero, tiene herencia juntamente con el rey. Entonces usted es un heredero. ¿Heredero de quién? De su padre. Y no nada más eso, sino es coheredero con Cristo. Lo que le corresponde a Cristo, le corresponde a usted. Cristo es sanidad para su cuerpo, entonces usted también la tiene, le corresponde, es coheredero juntamente con Él. Y luego dice la siguiente frase: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese texto bíblico, si es que padecemos, si usted ve Romanos capítulo 8 versículo 6, se da cuenta que su viejo hombre ya padeció juntamente con Cristo, porque fue crucificado en la cruz. Lo que usted antes era, la vieja naturaleza, el viejo hombre ya fue crucificado. Ya juntamente con Cristo padecimos ahí. Pero también dice que juntamente con Cristo fuimos resucitados. Efesios 2:6 dice que fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Sabía? Por eso usted tiene una posición de honra y de honor. Usted tiene todo el reino a su disposición, tiene toda la herencia de nuestro Padre Celestial a su disposición. Pero dígale a su alma que lo merece, dígale a su mente que usted es merecedor de esa herencia, porque mucha gente no se lo cree. Y póngase pie y démosle gracias al Señor. Dice el pastor Férico: la vida de Cristo impartida en nosotros. Amén. ¿Habrá obstáculos en la edificación de la casa? Sí. ¿Pero qué cree? La orden ya fue dada por el rey de que se nos provea todo, se nos manifieste todo por causa de la edificación de su casa. Cristo ya nos dio todo, pero el enfoque ¿cuál es? Edificar su casa correctamente, basada en el fundamento que es Cristo. Ese es el enfoque. Todo lo demás, toda edificación diferente, Él no está obligado a suplirnos lo que nos hace falta si nosotros no nos dedicamos a edificar su casa correctamente. Padre, te damos gracias. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender que hay algo más grande que nuestra propia necesidad. Hay algo más grande que la edificación de tu casa. La expresión tuya aquí en la tierra es más grande que todo lo que podamos requerir nosotros aquí en la tierra. Pero por causa de esa visión que nos pones en el corazón, pones en nuestra mente esa visión de reino para extender tu reino, y tú seas el conocido, tú seas impartido a esta humanidad, tú puedas venir habitado en cada creyente, para que ese creyente, una vez que Cristo sea formado en él y su alma sea transformada y sea conformada a la imagen de Cristo y puede expresar tu semejanza, entonces se cumpla el propósito eterno en el sentido de la edificación de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo, y todos puedan venir al conocimiento de la verdad, Señor, y en esta tierra pueda ver esta humanidad que está en tinieblas, que tú eres nuestra luz, que tú eres la verdad y tú eres la vida, y que fuera de ti no hay nada, Cristo. Nuestro anhelo es que como vasos en esta tierra puedas usarnos para que tú te expreses a través de nosotros. Usa nuestras vidas, Señor. Pon una visión en el corazón de cada oyente en esta mañana, de cada persona que nos estuvo viendo a través de estos medios y los que estamos acá reunidos. Pon una visión, Señor. Pon una visión de reino, pon una visión de que ellos todavía tú tienes un objetivo para que ellos pertenezcan y vengan y se añadan a contribuir y colaborar con tu propósito. Y ellos vengan y tengan una visión de reino, Señor, donde ellos se vean sirviéndote a ti, Señor, y expresándote a ti aquí en la tierra. Ese es nuestro máximo anhelo,
Y sabemos que es tu anhelo también, Señor, que ellos te expresen, que ellos puedan predicarte, darte a conocer a esta humanidad. Te damos gracias, Cristo. Gracias por edificarnos, Espíritu Santo, y por glorificar a Cristo como siempre lo haces. Gracias por la edificación de tu casa, porque sabemos que si nuestro enfoque está en edificar tu casa correctamente, bajo el fundamento, el único fundamento que eres tú, Jesucristo, entonces moverás cielo y tierra, Señor, para que todo esté suplido aquí. Moverás cielo y tierra para que haya alimento, vestido, bebida, comida, casa y todo lo que requerimos para vivir, Señor, por causa de la edificación de tu casa, por causa de tu manifestación a través de tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio de conocer esto. Gracias por el privilegio que nos da de participar con el crecimiento y la edificación de tu casa, Señor. Gracias porque nos das a conocer el único fundamento que es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos y te honramos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. ¿Puedo darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues, hermano Jorge, ¿qué necesita ahora? ¿Qué necesita? Pásele para imponer manos, pero todo está basado en la visión que usted ponga en su corazón. Mucho gusto saludar. Pues la ciencia puede decir una cosa, pero bueno. Si usted pasa también usted. Entonces, mire, aquí todo está basado en Cristo. Si vivimos por Él, es para Él. En Colosenses 1:16 se lo voy a leer para que usted ponga y se visione ahí. ¿Podrá decir la ciencia médica algo? Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creado por medio de Él y siempre será para Él. Si su enfoque está en Cristo, en servirle a Él, en su reino, y no se desenfoca de esa, su mente la enfoca en eso y no se desenfoca del propósito eterno del Padre, que literalmente es Él venirse a manifestar aquí en la tierra, pues ¿qué impedimento habrá para que usted pueda recibir sanidad? ¿Qué impedimento habrá? Lo único que sí, la pregunta obligada que yo le tendría que hacer es, ¿para qué quiere ser sano? Entonces sí creo que entendió el mensaje, ¿no? Es para Él. Aquí no hay otra vuelta de hoja. O sea, no hay otra cosa más que, si vamos a recibir algo de Él, es para Él. Si voy a recibir, usted va a recibir sanidad, si va a recibir una bendición en otra área, es para Él. Entonces, si su enfoque y su visión está en ello, pues ahora, como consecuencia de todo esto, ¿qué le recomiendo yo? Pues que siga oyendo esta palabra, que ya no oiga cualquier otra cosa que le pueda afectar, ni se meta ideas religiosas en su mente, que comience a entender que todo se le proveyó por gracia. La sanidad en su cuerpo fue algo que ya se pagó en la cruz, no tiene que ganárselo, Él se lo regaló por amor. Él se hizo enfermedad en la cruz, ahí le cayó toda dolencia, y lo hizo por amor a esta humanidad, por amor a usted, porque Él anhela que Él manifestarse en su poder sanador para que usted le sirva a Él. Entonces, no desconecte su mente de este mensaje, no desconecte su mente de esta palabra, no desconecte su mente de lo que es la palabra de Cristo. Él es la vida, ¿qué más podemos hacer sin nada?
Pues la recomendación de que adelante que no se desconecte. ¿Qué tanta palabra ha escuchado para que su mente tenga la palabra de Cristo? Ese es el asunto. Pudiera estar en oración, pero ¿qué es lo que está oyendo? Eso no le ayuda. No le ayuda, no porque esté diciendo que este lugar es mejor, sino por la palabra que estamos recibiendo. Yo estoy recibiendo palabra de otros ministros. Estoy retransmitiendo la palabra que el Señor nos ha dado. Eso no es una palabra que lo condena, ni una palabra sino una palabra que lo libera, mi hermano. Por eso le digo, ¿qué he estado oyendo que no le ha ayudado? Es que no se trata de hablar de nada ni de nadie, mi hermano. La palabra de vida le va a funcionar, pero si se desconecta de la palabra de vida, que es Cristo, donde le enseñan mezcla de pactos, donde le enseñan que tiene que hacer grandes obras y que si no hace obras Dios no lo va a sanar. O sea, eso no es bíblico. Sino ya eso ya solo prohibido por gracia. Usted no tiene que hacer nada. Entonces, pues ahorita hay que rectificar el camino. No porque yo lo quiera aquí, la verdad. No porque lo quiera aquí. Simplemente porque la palabra vida siempre va a proveer vida para su cuerpo, para todo su ser. Es Cristo en usted. Usted tiene Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué es? Que Él se manifieste en su cuerpo ahora. Muy bien. Entonces, esa recomendación se la quiero dar. Si fue creado usted, fue por medio de Él y para Él. Para Él, y no hay vuelta de hoja aquí. Si no enfoca su vista, su atención, su visión en Él, para servirlo a Él, y que usted se vea en un futuro. O sea, que se vea 10, 20, 30, 50 años después del día de hoy sirviéndole al Señor. Eso es lo que lo va a sacar adelante, porque la fe eso es visionarnos. La fe es visionarnos en Cristo, sirviéndole a Cristo. Muy bien, hermano Jorge, pues vamos a orar, ministrarlo. ¿Gustas pasar? Todavía no cortes la transmisión, Michelle, por favor, porque queremos que nos pongamos en común acuerdo. ¿Ahorita trae dolor? Muy bien, vamos a traer una silla para sentar al hermano Jorge y vamos a ministrarlo con un acto de fe. Entonces le dijeron que tenía los riñones dañados. Bueno, entonces al revés, volteándose acá por favor. Y me llevan con esa mesita hacia allá. ¿Okay? Muy bien, es que quiero que capte todo esto la cámara. Queremos que quede grabado como un hecho. No recuerdo muy bien, me dijo su hijo David, pero no recuerdo el caso eso. Yo recuerdo a su mamá, pero no lo recuerdo bien. Muy bien, entonces mire, vamos a tener la silla un poquito más hacia acá, por favor, ayúdenos un poquito más. Usted se va a sentar en la silla y vamos a empezar a ministrarle el poder del Espíritu Santo y va a ser Él el que va a hacer la obra en usted, ¿ok? Nosotros nada más vamos a ministrarle, vamos a lanzar esa palabra de fe en usted. Si usted se hace un poquito más atrás para que esté acompañándolo aquí, ¿ok? Muy bien. Ahorita trae dolor en su... Muy bien. Entonces le dijeron que sus riñones no funcionan. Que sus riñones no funcionan. Bueno, eso dice la ciencia médica. Ponga su espalda más al fondo, por favor. Recárguese un poquito más hacia atrás. No su espalda, sino todo completo. Muy bien, hermano Jorge, pues deme sus pies. Este es un acto de fe nada más, ¿ok? Es un acto de fe. Bueno, pues aquí aparece un pie más corto que el otro, obviamente el izquierdo, pero bueno, lo que sucede en lo externo también sucede en lo interno, ¿ok? Si usted lo cree, pues en lo externo se van a mover sus pies, se van a mover sus manos, pero en el interno pues también el Señor va a hacer la obra. Entonces primero quiero que diga con sus propias palabras, cierre sus ojos y diga con sus propias palabras: Señor, te doy gracias porque en la cruz del Calvario, en tu cuerpo, no nada más llevaste mis enfermedades, no nada más llevaste mi pecado, sino también mis enfermedades y mis dolencias.
Ahí te cayó toda enfermedad. Ahí te cayó toda dolencia, Señor. Tú sufriste por mí, físicamente hablando. Y ahora creo en ese sacrificio perfecto. Ahora creo que por tus heridas yo he sido sanado. Creo que recibo sanidad en mi cuerpo. Creo que recibo riñones nuevos, totalmente regenerados, sanos. Gracias, Señor, lo recibo por fe. Creo que soy sano en Cristo Jesús. Recibo mi herencia. Creo que soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Gracias, Señor. Muy bien, pues acá mire, sus pies se emparejaron. No sé si les tocó ver que estaban todos, bueno, no sé si la cámara alcanzó a ver o no, pero pues estaban chuecos. Ahorita párese, por favor. Ponga sus manos hacia el frente, sus pies rectos así, por favor. Ponga sus manos hacia el frente. Independientemente de lo que físicamente se vea. Usted se ve amarillo ahorita físicamente hablando. Pero mira, el Espíritu Santo ya está trabajando ahí. O sea, físicamente quitemos la mirada en lo físico y veamos cómo somos en Cristo totalmente sanos. Cierre sus ojos. Señor, gracias, porque soy sano por tus heridas, dígale. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Dele gracias en voz baja. Padre, te doy gracias por la sanidad del hermano Jorge. Toda enfermedad o dolencia desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Todo diagnóstico médico contrario a lo que tu palabra dice, que por su llaga él fue sanado, echamos fuera en el nombre de Jesús toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia desaparece. Y ahora declaramos los dones del Espíritu Santo: fe, milagros y sanidades en operación, restaurando cada órgano en el nombre de Cristo Jesús. Llamamos existencia riñones totalmente nuevos, sanos, restaurados en el nombre de Cristo Jesús. Todo ganglio, toda protuberancia y todo lo que la ciencia médica haya dicho y haya nombrado como cáncer, ahora lo desarraigamos, esa semilla, en el nombre de Cristo Jesús, la secamos de raíz y declaramos en el nombre de Jesús una regeneración plena, total, de células ahora mismo que se regeneran, y llamamos existencia a riñones totalmente sanos, con la plenitud de Cristo ahora operando en este cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias por ese milagro que estás gestando, por ese milagro que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Ahora, por favor, véase. ¿Son sus nietos los niños que vienen ahí? Pues véase. Vea a sus nietos, por favor, de 20, 30 años, 40 años. Véalos, por favor. Véase cuando ellos estén en la primaria, secundaria, prepa, profesional. Véase cuando ellos se estén casando. Véase en sus bodas, por favor. Véase que participa en la boda de ellos. Por eso dice Habacuc capítulo 2: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que lea en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, sin embargo, esa visión llegará y se manifestará. He aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por la fe de Cristo, vivirá. Gracias te damos, Señor. Gracias, Cristo. Levante sus manos y dele gracias a Él. Muy bien, pues lo que sucedió en el externo también sucedió en el interno, en el nombre de Cristo Jesús. Totalmente sano y restaurado. Dolencia desaparece. Ok, verifíquese a ver si la dolencia sigue, por favor. Mande. Va disminuyendo. Cierra sus ojos, levante sus manos. En el nombre de Cristo Jesús desaparece toda dolencia,
en el nombre de Cristo Jesús. Riñones son restaurados, hechos nuevos, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí, sí, el dolor disminuyó. A comparación del... ¿Le olía todo? ¿Le olía todo? Ok, bueno, pues póngase la cámara ahí para que se vea. Mire. ¿Qué era lo que le olía? Le dolían los riñones. Toda esa parte le olía. Y ganas de vomitar. Ahorita ya no siente dolor. O muy leve o va disminuyendo. Casi nada. Muy bien. Entonces, yo lo que le quiero comentar es que Cristo hace la obra perfecta y que si el dolor disminuyó, el dolor obedeció, las piernas obedecieron, los brazos obedecieron, crecieron, decrecieron, se acomodaron, etcétera. Todo lo que sucedió en el externo sucedió en el interno. Ahora, ¿qué es lo que requiere usted? El milagro ya está hecho, requiere que su mente se lo crea, que el milagro ya está hecho y comience a escuchar una palabra que le anime, que le dé vida, que le manifieste la vida de Cristo, que no lo haga retroceder ni dudar. Eso es lo que requiere ahora, porque el problema es aquí en el alma, que le puede engañar Satanás en el alma y decirle que no recibió sanidad. Entonces, véase, o ya se vio en los cumpleaños, en sus hijos, etcétera, en ciertas edades de sus nietos, pues a esa edad va a llegar. Y aparte que tiene una visión de reino, se vio predicando a Cristo en 30 años, se vio expresando a Cristo en 30, 40 años, pues a esa edad va a llegar. El problema es que no llegue a su casa y se bombardee de ideas, pues ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues empezar a agarrar Fe y Poder Guadalajara, y hay muchísimos videos ahí. Se tiene que reprogramar su mente y volver otra vez a volver a escuchar esta palabra. Olvídese de andar yendo a un lugar donde lo van a afectar psicológicamente y lo van a condenar y le van a decir que no recibió nada y van a decir que porque se lo merece o porque hizo algo malo. Olvídese de eso, esas palabras no las acepte, no las reciba. Ahí está en Face, además no nada más lo que nosotros enseñamos, lo que otros ministros enseñan, que compartimos el día de ayer, antier compartimos enseñanzas de otros ministros. Eso es lo que tiene que oír usted. Ya no escuche nada más. Solamente la palabra de Cristo. Solamente la palabra de Cristo. Ahora sí, otra vez dígame, ¿se fue el dolor ya totalmente? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo porque Él es bueno y porque siempre la idea de Él fue salvarnos, librarnos y sanarnos. Muy bien, pues pueden tomar asiento, hermano. Usted es totalmente sano en Cristo Jesús. Muy bien, pues todo lo que nos están viendo por internet también, usted ahí reciba sanidad en su cuerpo, reciba la vida del Hijo ahora también manifestada en su cuerpo, toda dolencia desaparece, los dones del Espíritu Santo restaurando órganos dañados también ahí por internet. Recíbalo solamente, reciba la sanidad de su cuerpo y créalo que lo mismo que sucedió con el hermano Jorge ahorita, lo mismo absolutamente sucederá con ustedes. El poder del Espíritu Santo estará manifestándose en Cristo Jesús. Amén.